Escribir un ensayo no es nada más llegar y soltar una opinión. Es mucho más que eso. Es de hecho un acto de entrar en una conversación pero con orden, con una intención muy clara. Y hoy justo vamos a clavarnos en ese primer paso, el que lo define todo, la introducción, o como le llamaban los maestros de la retórica clásica, el exordio. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque empezar un ensayo no es un mero trámite, para nada. Es un momento súper estratégico, es decisivo. Lo que hagas en esas primeras líneas puede definir si logras persuadir, si queda todo claro o si pierdes al lector para siempre. Y bueno, la respuesta a esa pregunta está justo en este concepto, el exordio. La clave aquí es que su función es doble. No solo nos dice de esto vamos a hablar, sino que también nos dice desde dónde se va a hablar, con qué actitud, con qué propósito. Es, digamos, el primer apretón de manos con quien nos lee. Muy bien, vamos a entrarle. Primero veremos por qué el exordio es mucho más que una introducción cualquiera. Luego, exploraremos esa declaración inicial de quien escribe y el contexto del ensayo. Entenderemos por qué esto es más un arte que una receta. Y vamos a cerrar con una idea clave: escribir con conciencia. A ver, empecemos con la idea principal, la que hay que tener bien clara. El exordio no es una fórmula de rellene los espacios en blanco. Es más bien una caja de herramientas retóricas que quien escribe elige con un propósito muy específico en mente. Y aquí viene lo interesante. Esta flexibilidad, esta libertad de poder elegir qué elementos usar y cuáles no, en realidad no lo hace más fácil. Al contrario, exige mucha más habilidad. Demanda que quien escribe sea súper consciente de lo que está haciendo y sobre todo por qué lo está haciendo. Ahora, el material de origen nos organiza todos estos elementos del exordio en dos grandes grupos. El primero es la declaración inicial. Básicamente, es cómo el autor o la autora se presenta intelectualmente ante su público. Es su carta de presentación. Y estos son los componentes de esa presentación. Pensemos en ellos como las herramientas que tenemos a la mano. Ahorita vamos a desglosar cada uno para ver cómo se combinan y cómo van construyendo la voz del ensayo desde el primer párrafo. Vayamos con el primer punto, la postura. Una frase como esta, que seguro la hemos visto 1000 veces en textos académicos, es una declaración de humildad. Y ojo, no es un simple adorno, es una estrategia para establecer una relación, digamos, prudente con quien lee. Sirve para manejar expectativas. Luego, la materia. Aquí el punto es uno: claridad, claridad y más claridad. Desde el inicio, la gente necesita saber exactamente cuál es el problema, el concepto o la situación que se va a analizar. Si la materia no está bien definida, la introducción se cae, pierde toda su fuerza. Ok, aquí hay una distinción súper clave que hay que entender bien. El medio es el cómo, o sea, la metodología que se va a usar. El camino. En cambio, la perspectiva es el desde dónde, el enfoque intelectual. Es como el lente que nos ponemos para ver el tema. Será una mirada ética, política, filosófica. Son dos decisiones diferentes que definen todo el abordaje. Y por último, el exordio también puede adelantarnos el orden del tratamiento. Esto es genial porque es como darle un mapa a quien nos está leyendo. Anunciar que primero vamos a definir algo, luego lo vamos a analizar y al final vamos a proponer una solución. Eso da una claridad tremenda y refuerza la lógica de todo el ensayo. Ahora sí, pasemos al segundo gran grupo de elementos. Estos se encargan de situar al ensayo en un contexto específico. Ya no se trata solo de quién escribe y su texto, sino del texto y su relación con el mundo real. Y aquí tenemos otra distinción fundamental. La razón para escribir es el motor personal, esa pregunta, esa inquietud que te hace sentarte a teclear. El fin, por otro lado, es el objetivo público. Es lo que se busca lograr con el texto: aclarar un debate, proponer una idea nueva, contribuir a un campo. Hay otros elementos de contexto, como el lugar y el momento en que se escribe, que pueden añadir capas de significado súper valiosas, sobre todo cuando ese contexto es clave. Y claro, el título, que no solo nombra el ensayo, sino que ya nos da pistas, nos orienta y nos anticipa el tono. Bueno, después de ver todas estas piezas, la pregunta obvia es: ¿y cómo se une todo esto? Justo aquí es donde vemos que el exordio no es una lista de súper, sino un verdadero arte. Fíjense en una frase como esta. Es genial. En una sola oración está fusionando varios de los tópicos que vimos. Declara humildad con breve análisis, nos dice su intención con pretendo aclarar y presenta la materia con el argumento central. Esto es maestría retórica pura. Por eso, el punto crucial es este. Los elementos no son cositas aisladas que vamos palomeando en una lista. No, funcionan todos juntos, de forma dinámica, para construir una estructura con sentido y con propósito. Es de verdad una arquitectura verbal.
Y el material en el que nos basamos propone un método súper práctico para dominar esto. Primero, hay que entender bien los conceptos. Después, aprender a reconocerlos en textos de otras personas. Y finalmente, el paso más importante, animarse a construir las propias introducciones, pero de manera consciente y guiada. Y con esto, llegamos ya al cierre, a la lección de fondo que nos deja todo esto del exordio. Y créanme, va mucho más allá de una simple técnica para empezar a escribir. El gran aprendizaje es este. Empezar bien es en realidad empezar con conciencia. Es tener un dominio total de la propia voz, del propósito del texto y del camino por el que queremos llevar a quien nos lee. Esa es la diferencia entre un texto que solo informa y uno que de verdad convence. Me encanta esta metáfora del material de origen. El exordio es la puerta del ensayo. Y piénsenlo, si esa puerta se abre con precisión, con una intención clara y de forma elegante, todo el edificio del ensayo se va a sostener con muchísima más fuerza. Y así cerramos, con una pregunta para la reflexión. Ahora que conocemos este marco, que no es una jaula sino más bien un andamio para construir, ¿qué va a revelar sobre su autor o autora la próxima vez que se escriba la primera línea de un ensayo? ¿Qué historia nos va a contar esa introducción?